Buen día, chicos. Vamos en esta clase a seguir trabajando con los textos narrativos. Le vamos a agregar una dificultad más de análisis para que tengamos un análisis bien completo y escarguemos hasta el último que pueden darnos los textos narrativos a la hora de analizar. Vamos a comenzar viendo cuál es la estructura externa de los textos narrativos. Todos tienen la misma estructura externa, ¿sí? O al menos la mayoría la tienen, y vamos a ver cuál es. Seguramente la conocen, el famoso introducción, nudo y desenlace, ¿sí? Vamos a especificar un poquito cuál es la función de cada parte. Tenemos la introducción o la situación inicial, que es el punto de partida de la acción. Si ahí se nos presentan los personajes, se nos presentan los lugares, se nos presenta el tiempo, ¿sí? Se denomina el marco de la narración. Es donde la narración va a transcurrir, si es el punto de partida. Tenemos después el desarrollo o la complicación, o el nudo, o el conflicto, hay muchos nombres para esta etapa, ¿sí? Que es donde se va a producir este cambio. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que hay una modificación en los personajes entre el inicio y el final de la narración? Bueno, va a ocurrir acá, ¿sí? En el desarrollo de la complicación. Va a haber algún conflicto con algún personaje, algo que va a desestabilizarlo y va a hacer que cambie su manera de actuar en la historia. Y por último tenemos el desenlace o la resolución, que es justamente al final, es cómo se resuelve o no la situación que puso en conflicto a este personaje o a los personajes de la narración. Tenemos que tener en cuenta igual que no todas las narraciones lo contienen, ¿sí? La narración que vimos nosotros, el cuento de la catedral, sí tiene estas partes, así que está bueno para pensarlas, diferenciando estas tres partes, pero pueden existir narraciones que no las contengan o que las tengan de maneras mezcladas, ¿sí? No todas las narraciones se desarrollan de manera lineal, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Otra cuestión importante que vamos a trabajar hoy son los núcleos narrativos y sus secuencias, ¿sí? Nosotros sabemos que en un texto narrativo justamente se narra, es decir, se cuenta una acción y por lo tanto se lleva adelante una sucesión de acciones, ¿sí? O sea, son básicamente acciones, que recuerden que las acciones están dadas por los verbos, ¿sí? Son acciones que un personaje comete, ¿sí? Y que va desde un inicio hasta un final donde concluye. Hay un montón de acciones en una narración, ¿sí? Dependiendo de la grandeza del cuento que estamos leyendo, hay un montón de acciones y un montón de verbos. Entonces, lo ideal es distinguir en acciones principales y acciones secundarias. Las principales son justamente las que les dan un orden al relato, las que nos marcan las acciones del relato, ¿no? Lo principal, lo que no puede pasarse por alto. Las acciones secundarias son las que sirven para darle otra finalidad al relato, otra emoción o escenas secundarias con personajes secundarios que le dan toda una construcción que, si bien no hace que la historia avance, sí son claves para desenvolver el ambiente de la narración. Esta enumeración y estos núcleos narrativos, ¿sí? Nosotros cuando separamos las acciones de la acción, se llaman secuencias narrativas, ¿sí? Es decir, nosotros de un relato podemos hacer una especie de resumen, entre comillas, usando una secuencia narrativa, que es justamente esto: separar las acciones principales, las claves, las que hacen que el relato avance, las podemos separar y armamos como un resumen de la narración que estamos trabajando. Tengo un ejemplo con un cuento muy cortito para que podamos ver y por ahí aclarar estas ideas. El cuento se llama El Pozo. El cuento dice así: mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en su interior. Este es un mundo como cualquier otro, decía el mensaje. Este es el cuento, cortito, conciso. ¿Cuáles son las acciones principales de este cuento? Las que hacen que el relato avance, que cambie de una situación inicial a una situación final. Yo se las pude resumir en estas 4, ¿sí? Respondiendo a la pregunta ¿qué ocurrió en este cuento? Recuerden que todos los textos narrativos responden a la pregunta ¿qué ocurrió? Podemos resumirlo en estas 4 oraciones con estos 4 verbos principales. Alberto, el chiquito de 5 años, cayó al pozo. Después Eloy sacaba agua del pozo, ¿sí? Ya cuánto tiempo transcurrió y demás no es necesario
para ver cuál es la finalidad o cuál es el avance del texto. ¿Sí? Hacen a la historia, pero no a esto que es lo principal y que estamos separando. Entonces tenemos que Eloy sacaba agua del pozo. Eloy descubrió una botella con un mensaje y Eloy leyó ese mensaje. Todas las interpretaciones que podamos hacer de esto, de cualquier cuento, no van a influir en estas acciones que vamos a sacar. ¿Sí? Lo importante es que veamos los verbos principales que hacen que la narración avance y que los personajes se modifiquen hasta llegar a un final diferente.